petróleo es una mezcla heterogénea de los hidrocarburos, compuestos estos de carbono e hidrógeno, provenientes de restos orgánicos fósiles, los cuales se encuentran en el fondo de nuestros océanos y tierras, los cuales al momento de la extracción del crudo se someten a procesos químicos de temperatura y de presión para la obtención del mismo. Es por ello que se dice que el petróleo también proviene de los dinosaurios. El petróleo, como ya dije anteriormente, es un compuesto heterogéneo de componentes químicos, desde el más sencillo CH4-metano hasta compuestos con hasta 40 átomos de carbono. El petróleo, tal como mana del pozo, tiene muy pocas aplicaciones, por lo que para poder obtener sus derivados se somete a un proceso que se llama refinación. ¿Qué hace la refinación o cuál es su función? Pues es la destilación fraccionada y la transformación del crudo para obtener sus derivados comerciales. En ella podemos obtener desde el petróleo bruto, gases como metano, propano y butano, líquidos como gasolina, queroseno y furioleo, y sólidos como parafinas y alquitranes. Todo esto obtenidos a diferentes temperaturas en el proceso. El petróleo, sin duda, es un componente químico muy tóxico, ya que en el momento de la extracción del mismo o en el momento de la refinación se liberan gases sumamente tóxicos para los humanos y para incluso los animales. Estos son óxido de azufre y nitrógeno. Es por ello que en las refinerías, que es donde se refina el petróleo, o en las industrias petroquímicas, se suelen estar apartadas o alejadas de lugares de consumo o lugares donde haya alta población. El petróleo, sin duda, es muy aprovechado o altamente explotado por diferentes industrias, como pueden ser la industria para generar combustible doméstico, como viene siendo, para utilizar gasolina en carros e incluso en una máquina de gas que genera electricidad, también como carburante y lubricante, es decir, para grasas que sirvan para máquinas industriales y para carros. Y por último, en la industria petroquímica. Es bien sabido que en la industria petroquímica aprovecha al 100% el petróleo como materia prima. ¿Por qué? Porque el 60% de productos que nosotros adquirimos en los mercados provienen de la petroquímica, además de que el 80% también del sector orgánico procede de esta industria. Entonces, cosas como cauchos sintéticos, fertilizantes, labiales, explosivos, chicles incluso y vaselina son unos de los muchos productos que podemos obtener a través de este maravilloso aceite natural llamado oro negro en muchos países o petróleo. Muchas gracias. ¿Sabías que el primer envío de petróleo documentado en nuestro país fue en 1539, cuando solo un barril de petróleo fue enviado a España para aliviar la gota del emperador Carlos V? Y es que cuando comenzó el siglo XX, Venezuela todavía no era un país petrolero. Producía café y cacao que vendía a otros países. Pero las cosas no iban bien. La producción se estaba estancando y los métodos de trabajo no se renovaban. Unas pocas personas eran dueñas de grandes extensiones de tierra que no atendían adecuadamente. Los precios del café y del cacao estaban bajando y Venezuela era un país pobre y aislado, agotado por las guerras entre caudillos. Todo esto cambió con la llegada del petróleo. Que había petróleo en Venezuela, eso ya lo sabían nuestros primeros habitantes, los indígenas. En el Zulia y en el oriente a veces salía por sí solo por las grietas de la tierra. Los indígenas lo utilizaron para las heridas y para alumbrarse, entre otros usos. Ellos lo llamaron mene. También los conquistadores españoles y los piratas ingleses y franceses que recorrieron nuestras costas lo utilizaron. Calafateaban sus naves cubriéndolas con él las grietas entre los maderos para que no pasara el agua. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo es que si desde hace tiempo atrás ya se conocía el petróleo, no fue sino hasta a finales del siglo XIX que se empezó a explotar a gran escala? La respuesta es que hasta las últimas décadas del siglo XIX se conocían pocos usos para el petróleo. Y tampoco se tenía la tecnología para extraerlo, procesarlo y transportarlo adecuadamente. Así que se siguió usando en el calafateo de barcos. En algunas regiones se utilizaban para frotarse la piel por sus supuestos poderes medicinales. En 1855 se comprobó que de este mineral se podía sacar un aceite muy útil para quemar y producir luz.
y estamos hablando del queroseno. En aquella época, la mayor parte del aceite utilizado era extraído de la grasa de las ballenas, pero esta gran caza casi extermina a estos animales. Cada vez había que ir más lejos a buscarlas. El petróleo ayudó a resolver ese problema, conjuntamente con otro producto, el carbón, que se usó bastante en el alumbrado. Pero el gran salto del petróleo ocurriría en el siglo XX. El boom petrolero es un conjunto de sucesos ocurridos dentro de una nación extractora y exportadora de petróleo, durante el aumento de los precios de los mismos, entre otras condiciones. Generalmente, este proceso de corta duración trae enormes beneficios para la economía del país o el conjunto de países que sucede extrayendo capital e inversiones y generando grandes entradas de dinero al Tesoro Nacional. Sus características principales son el aumento del PIB, Producto Interno Bruto, sustancialmente por encima del 5% de incremento significativo de los gastos públicos en la mayoría de las infraestructuras o gastos sociales, reduciéndose con mayor inversión privada o el aumento de calidad de vida de las personas. En América Latina, algunos de los más importantes boom petroleros han causado grandes éxodos de población del campo a la ciudad, trayendo como consecuencia un urbanismo desorganizado por la falta de planteamiento de desarrollo para los servicios necesarios, por ejemplo, como el agua, la luz, los servicios públicos, entre otros. Primer boom del petróleo venezolano. Fue en 1922, cuando Juan Vicente Gómez llevaba 10 años en el poder. Justamente se descubre la riqueza del suelo venezolano, empezando por el Pozo Borroso II en el campo de La Rosa, estado Zulia. Este pozo estuvo por más de una semana produciendo 100.000 barriles de petróleo diario, lo que le produjo a Venezuela en este periodo de gobierno que pasara de ser un país agropecuario a un país petrolero. En 1960 es el momento donde Venezuela produce la mayor cantidad de barriles de petróleo diario. La ganancia de 1970 es gracias a la subida de los precios del petróleo, teniendo como resultado el boom petrolero más grande de la historia de Venezuela, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,39%. A partir del primer boom petrolero de Venezuela, las exportaciones agrícolas empezaron a bajar notoriamente, teniendo como resultado que el petróleo fuera el principal fundamental de la economía venezolana. El petróleo juega un papel fundamental en la economía y la historia de Venezuela. Contamos con una de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial y hemos sido conocidos como uno de los principales países exportadores de crudo. El rasgo más sobresaliente del impacto económico producido en Venezuela desde el inicio de la fase petrolera es que dejamos de ser un país rural para convertirnos en un país urbanizado. Además del impacto económico, el petróleo ha influido en la sociedad, la cultura y la política. Las políticas relacionadas con el petróleo han sido centro fundamental para la distribución de la riqueza, la estabilidad política y la relación del país con otras naciones. Además de todos estos impactos, el petróleo ha tenido un impacto negativo ambientalmente, ya que han ocurrido derrames, contaminación y deforestación. En resumen, el petróleo ha sido un arma de doble filo para Venezuela, ya que es una fuente de riqueza, pero también una fuente de conflictos. Hola, mi nombre es Rosa Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el petróleo en la actualidad. El petróleo desempeña un papel crucial en la actual era industrial, siendo hoy el motor principal de la economía mundial. Esta fuente de energía fósil se ha convertido en el recurso más utilizado para impulsar la maquinaria industrial, el transporte y la producción de energía eléctrica. Su versatilidad y alto poder calorífico han permitido durante años un desarrollo sin precedentes en la sociedad moderna. Esto ha favorecido el crecimiento de industrias claves como lo son la automotriz, la petroquímica y la aviación. Sin embargo, en las últimas décadas su relevancia ha generado un debate constante sobre su agotamiento e impacto ambiental. Debido a ello, se ha iniciado la búsqueda de energías limpias para cuidar el ambiente. En definitiva, el petróleo ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en el progreso mundial.